Ecuatorianos, primero pues algo usted ya lo mencionó y yo lo complemento y lo amplío. La historia ecuatoriana está escrita con mentiras y con verdades a medias, dependiendo de los intereses de los grupos de poder y de la oligarquía del momento, de los intereses de esa oligarquía que quiere que así se escriba la historia. Otro tema importante que hay que decirle, especialmente a nuestros jóvenes, es que el Ecuador y la mayoría de países de América son totalmente gobernables. Los que producen la ingobernabilidad son las élites. En el caso, por ejemplo, de Lucio Gutiérrez, ¿quiénes son los que dieron el golpe de Estado? Fueron las élites. En el golpe contra Lucio no hubo una sola persona del pueblo en las calles, no se movilizó la CONAIE, no convocó a un paro la CONAIE, el país no se paralizó un minuto. Los que dieron el golpe de Estado, repito, fueron las élites económicas, quienes los banqueros, a quienes en mi gobierno encarcelamos, las élites de los medios de comunicación, entre ellos Teleamazonas. ¿Por qué? Porque en mi gobierno no les dimos pauta, decretamos la austeridad. Las élites militares fueron los generales traidores del mando del año 2005, comprados por el ingeniero León Febres Cordero. Y también fueron las élites políticas, el Partido Social Cristiano de Guayaquil, el Partido Izquierda Democrática de Quito, que representaban y representan a las oligarquías. ¿Y por qué el golpe contra Lucio Gutiérrez? Jóvenes, si ustedes revisan los datos estadísticos de los organismos correspondientes ecuatorianos, Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Petroecuador, institutos internacionales como la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración y de Inversión, ustedes van a ver que el gobierno de Lucio Gutiérrez tiene los mejores logros sociales, económicos y éticos de toda la historia del Ecuador, el mayor crecimiento de la economía, la mayor reducción anual de la pobreza, la mayor inversión extranjera en el Ecuador, la mayor generación de empleo, más de 250,000 empleos por año. Pero el tema es, ¿y entonces por qué le votaron a Lucio? Porque el gobierno de Lucio Gutiérrez es el único, no ha habido otro en la historia del país, que encarceló a 5 banqueros de los que se robaron el dinero de los ecuatorianos en el salvataje bancario. Porque mi gobierno es el único, no ha habido otro, que recuperó más de $1.000 millones que robaron esos banqueros al pueblo. El pueblo había depositado en los bancos y el presidente de entonces, el doctor Yamil Mawad, decretó el congelamiento bancario. Es decir, les robaron el dinero a los depositantes, al pueblo ecuatoriano. Y de esos recuperamos más de $1.000 millones y entregamos a sus legítimos dueños, los depositantes. Y porque a diferencia de los gobiernos, como el del prófugo de la justicia que condonó más de $5.000 millones a los más ricos del país, o el gobierno de Lenín Moreno que condonó 4.800 millones a los más ricos del país, y el actual gobierno que está condonando deudas a los más ricos del país. ¿A quiénes? A los grandes empresarios, al Banco Pichincha, al Banco Guayaquil, a Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, y les condonan $100 millones, $120 millones, y para eso pues aprueban con un Congreso cómplice, aprueban las llamadas leyes de remisión de intereses. Con esas leyes corruptas legalizan el robo, y entonces en mi gobierno no condonamos deudas a los más ricos del país, a 190 deudores morosos les incautamos bienes, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Eso es lo que irritó a la oligarquía. La oligarquía se levantó, compró a los generales traidores del mando militar del año 2005 y sin que el Ecuador se haya paralizado ni un minuto, sin que haya gente del pueblo protestando, solamente las oligarquías, sectores del norte de Quito, que en carros Mercedes-Benz, que en carros BMW, en ollas en las que nunca habían cocinado, salían a protestar, porque esa fue la estrategia y ese fue el acuerdo entre los generales y la oligarquía ecuatoriana para que los generales tengan el pretexto de quitarle el respaldo al presidente de la República. Y así se cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez y desde ahí comienza el desastre nacional. El Ecuador que se encontraba acá arriba, había paz, había inversión, había trabajo, había respeto para los ecuatorianos. Desde ahí comenzó la debacle. Vinieron los correístas, asaltaron el poder. Una vez en el poder cambiaron las reglas de la democracia, aprobaron una nueva constitución en la que hay artículos como el de la ciudadanía universal, como el de la prohibición de la extradición a los narcotraficantes, y le convirtieron al Ecuador en lo que es ahora,
un paraíso para los carteles de la droga y un basurero de la delincuencia internacional. Y Eh, cambiaron las leyes y tenemos un código orgánico integral penal alcahuete de la corrupción, que no sanciona a los jueces y fiscales corruptos, que dejan en libertad a los delincuentes, que permite esto de los fraudes electorales, como se ha denunciado, no solamente últimamente, en todos los últimos procesos electorales. Desde el año 2009, Rafael Correa ganó con fraude electoral. Recuerden, ecuatorianos y jóvenes, les comentamos, se descubrió un centro de cómputo paralelo en Guayaquil, en las instalaciones del supermercado Santa Isabel. Y lamentablemente, con esta forma totalmente ilegal, se ha institucionalizado el fraude con estos centros de cómputo paralelos y también fueron denunciados por un consejero del Consejo Nacional Electoral. Y pues hay una serie de denuncias de que estas elecciones últimas tampoco fueron limpias, hubo fraudes electorales y eso es lo que le tiene al Coronel, país convulsionado. claro, ahora un asunto, así regresamos rápido, pero siempre me pregunto, usted no aprendió la lección en la historia. Usted fue edecán del expresidente Bucarán y tiene que haber visto ahí cómo se fraguó también la caída del expresidente elegido democráticamente. Eh, y pues entiendo que es ahí donde nace toda esta anarquía de una democracia imberbe, incipiente, que nunca maduró, nunca se consolidó esta democracia desde el día exacto en que cayó Abdalá Bucarán, cuando luego usted lo tumba a Maguad y a usted también lo van defenestrando. Entonces, este país ha ido de tumbo en tumbo y eso seguramente ha sido caldo de cultivo para que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas hayan jugado un triste papel en los últimos tiempos. Vemos que no solo que fueron cómplices de las caídas de los gobiernos que legítimamente han sido elegidos, sino que se han involucrado en actos de corrupción, en mafias. ¿Por qué cree eso? Ahora mismo, el presidente Lazo, un general dice, un ministro de Defensa dice que el ejército, que las Fuerzas Armadas defenderán a la democracia, quiere decir que nadie en el mundo lo tumbará. Los gobiernos en América Latina y particularmente en el Ecuador no se sostienen como base fundamental que es el pueblo, sino que se sostienen por la declaración de los miembros de las Fuerzas Armadas que también están en desmedro, están en alto desprestigio. Esa es la lectura que quisiera que usted nos dé, porque usted fue de las Fuerzas Armadas y encima fue presidente democráticamente elegido. A ver, lamentablemente una de las debilidades de la democracia ecuatoriana y de varios países de América Latina y algunos del mundo inclusive, es que los que actúan como jueces son los generales. Los generales son los que dan los golpes de Estado. Y en el Ecuador han sido los generales los que han dado los 3 últimos golpes de Estado. Contra el expresidente Abdalá Bucarán, el golpe lo dio el general Paco Moncayo, que era el jefe del Comando Conjunto, que 2 días antes, y yo fui testigo porque fue en Guayaquil, le juraba lealtad el general Paco Moncayo y le entregaba el bastón de mando al expresidente Abdalá Bucarán. Luego Y de la luego, izquierda pues democrática. ya, sí, y luego ya había estado él, pues, comprado por las oligarquías de la época y se consumó el golpe de Estado contra el expresidente Yamil Maguad. Nuevamente, y esto hay que aclararlo, yo lo aclaro, lo detallo en mi segundo libro, que espero publicarlo en este año como un legado de la verdad de los acontecimientos. El golpe de Estado lo dieron los generales. ¿Por qué ecuatorianos y jóvenes y amigos que tal vez se han olvidado? Es cierto que un grupo de militares patriotas hastiados de la corrupción, porque no podíamos permitir que el gobierno permita que un grupo de banqueros le roben la plata al pueblo ecuatoriano. Ya le había entregado el presidente Yamil Maguad 4.000 millones de dólares a los banqueros, dinero de todos los ecuatorianos. Y estos banqueros insaciables querían más y más plata. Y entonces el presidente se vio obligado a congelar los dineros de los ecuatorianos en los bancos. Jóvenes, ¿qué tal si en este momento se decreta un congelamiento bancario? La gente se queda con el dinero que tiene en el bolsillo
y no les alcanza para comprar pan, para comprar leche, para poner gasolina en el vehículo, para pagar a los trabajadores. Cientos de empresas quebraron, miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior. Eso fue un desastre nacional. Entonces, cuando nos obligan a los militares a reprimir, a desalojar al pueblo que estaba cercando el Congreso de la República, es que nosotros, un grupo de militares, dijimos, no, ese pueblo estuvo junto a nosotros en la guerra del Alto Cenepa y no podemos nosotros reprimir a ese pueblo. Así que nos unimos a ese pueblo en la protesta popular. Nos tomamos el Congreso de la República exigiendo al gobierno que descongele el dinero arbitraria, dolosamente, antidemocráticamente congelados en los bancos a favor de los banqueros. Y los generales, aprovechándose de esa situación, le quitan el respaldo al presidente Yamil Mahuad, y fue el general Carlos Moncayo, hermano de Paco Moncayo, quien va y a nombre de los generales le quita el respaldo al presidente Yamil Mahuad. En ese momento se cae el gobierno nacional. Nosotros, si se quiere, desencadenamos el golpe. Tal vez en un acto de indignación nos rebelamos contra los generales, a quienes yo había pedido por escrito que le soliciten al presidente de la República que descongele los dineros de los ecuatorianos arbitrariamente congelados en los bancos. Cuando estuve de teniente coronel y comandante en el grupo de caballería general Dávalos en Cuenca, por escrito les presenté y no hicieron caso. Luego ascendí a coronel, estaba en el curso de Estado Mayor conjunto con los militares de la Marina y de la Fuerza Aérea y nuevamente pedí por escrito. Estamos hablando del año 1999. 2 veces presenté por escrito al mando militar que hagan gestiones para que el presidente de la República descongele los dineros arbitrariamente congelados a los ecuatorianos. En una tercera ocasión, cuando nos convocaron a una reunión en el casino de la Escuela Militar, igualmente estoy hablando del año 1999, desde el grado de mayor en adelante hasta generales, para que apoyemos al gobierno en su intencionalidad de subir el impuesto del IVA del 10 al 15%. Y estaba el general José Gallardo, ministro de Defensa, estaba la señora Elsa de Mena, en esa época directora del sistema de rentas, es decir, del SRI, y estaban otros ministros. Y los generales, pues que sí, que estaban de acuerdo y que van a apoyar al gobierno. Hasta que yo pedí la palabra, me levanté y les dije que no estamos de acuerdo en que se eleve el IVA del 10 al 15%, porque esa plata nuevamente se la van a robar. Esa plata no va a ser para el pueblo, esa plata va a ser para los banqueros y el pueblo se va a levantar, les dije nuevamente, y nosotros, los oficiales de mandos medios, nos uniremos a ese pueblo. Entonces, viendo que no actuaban estos generales, fue que nosotros tomamos la justicia, si cabe el término, por nuestras propias manos, de acuerdo al artículo número 1 de la Constitución, que dice que la soberanía radica en el pueblo y la misión de Fuerzas Armadas es defender la soberanía nacional. Si la soberanía radica en el pueblo, entonces tenemos que defenderle al pueblo, no reprimir al pueblo. Y repito, estando nosotros en el Congreso Nacional, los generales se aprovecharon de la situación, le quitaron el respaldo al presidente Mahuad, se cayó el presidente Mahuad, los generales enviaron telegramas a todas las unidades militares diciendo que ellos asumían el poder político en el Ecuador, pero hubo un rechazo de las unidades que no estaban de acuerdo con ese mando militar. Si los generales no querían un golpe de Estado, era muy simple, rodeaban el Congreso Nacional, 2 días sin luz, sin agua, sin comida, se acababa la revolución, se acababa ese acto de rebeldía de un grupo de militares patriotas que nos unimos al pueblo. Y contra Lucio Gutiérrez también el golpe dan los generales, estos generales comprados por la oligarquía corrupta, porque después del golpe contra Lucio Gutiérrez, no solamente que comienza la debacle nacional, sino que los banqueros salen libres, les devuelven a estos oligarcas corruptos todos los bienes que habíamos incautado en mi gobierno y no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Más bien ahora salen los correístas con la complicidad del gobierno, salen de la cárcel y no devuelven un solo dólar de la plata robada. Con la complicidad del gobierno de Guillermo Lazo, la señora Duarte huye a Venezuela para luego ir a Argentina,
sin devolver un solo dólar de la plata robada. Aquí hay informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Hay sanciones por parte de la justicia ecuatoriana por sobreprecios. 111 millones de dólares se robaron en la construcción de la Ruta Viva, que es la que sale del centro de Quito en dirección al aeropuerto de Tababela. Y se robaron mucho más en la construcción de la autopista que se llama Collas, que sale del norte de Quito también al aeropuerto de Tababela. En el caso de la Ruta Viva, cada kilómetro cuesta como 18 millones de dólares. Y en el caso de la Ruta Collas, cada kilómetro cuesta como 28 millones de dólares. Cuando un kilómetro de autopista no puede costar en el Ecuador, y bien hecha pues, más de $1 millón cada kilómetro. Miren la cantidad de plata que se robaron, y por eso digo, el país está desinstitucionalizado, se lo cataloga como un narcoestado, casi un estado fallido, a merced de las mafias políticas, de las mafias delincuenciales y de las mafias del narcotráfico. Esta es la amarga realidad. No, es interesante. Luego de algún rato discutiremos cuando usted dice que se reúnen desde mayor hasta generales y luego determinan ahí si apoyan o no, y apoyan ustedes al pueblo, lo cual quiere decir que hay una separación entre pueblo y Fuerzas Armadas. Y quien manda en el Ecuador son los militares desde siempre, porque deciden si hay democracia o no. Siempre ha sido así. Pero hoy no pueden darse ese lujo los militares, noto, de apoyar o no apoyar un gobierno, porque están también desprestigiadas, porque el narcotráfico ha permeado a las Fuerzas Armadas. Pero esto es lo que pasa este rato con Flopec, donde los gringos encuentran droga en los buques ecuatorianos que transportan petróleo. O sea, ¿a qué niveles se habría llegado? Generales de la policía, alto mando de las Fuerzas Armadas. Todo está corrompido. Antes, por lo menos, estaban indemnes estas instituciones. Hoy todo está corrompido, coronel. Por eso la pregunta es, como expresidente, siempre, y mi consideración, mi respeto, en la parte en la que usted nunca le encontraron nada a un gobierno al que tenía todos los poderes y no lo pudieron encerrar más allá de los 6 veces que estuvo por investigaciones. ¿Cree usted que las condiciones del Ecuador son diferentes a las que se vivía, las vivió usted, las vivió Maguad, las vivió Bucarán? ¿Cree que ha cambiado estas condiciones? Si es posible, las condiciones políticas o logísticas, tal vez quepa el término ahí. A ver, primero una puntualización rapidísima con la actuación nuestra en esa reunión en el casino de cadetes en Puzuquí, en donde queda la escuela militar. No se subió el IVA. Querían subir el IVA al 15%, pero no se subió el IVA quedó en 10%. Después el presidente Gustavo Noboa fue el que subió el IVA al 12%, y ahí se ha mantenido. Ahora... Sí, pero siempre nos dijeron que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, sino obedientes. Es decir, no tienen por qué estar deliberando temas eminentemente políticos. Eso lo hace la clase política, eso lo hace el pueblo. Desde ahí ustedes, entiendo, han venido politizándose y pues ahora están pagando el precio que lo están pagando. Que cualquiera de nosotros podemos decir pues que hay involucramiento de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico o viceversa, que da lo mismo. Antes, como digo, eran indemnes al espectro político. A ver, sí, mire, no solamente que encuentran droga en Flopec, recordará usted que se encontró droga en la base aérea, si no me equivoco, en Manta, y algunos del ejército y de la policía también han estado involucrados en actos de narcotráfico. Esto realmente nos causa mucho dolor a todos los ecuatorianos, pero obviamente pues no se puede generalizar. Primero, no solamente el pueblo, sino también los generales y las Fuerzas Armadas han madurado, han aprendido con dolor que no le conviene al país un cambio de presidente de la República abrupto, y menos un golpe de Estado. No le conviene, porque las Fuerzas Armadas han sufrido en carne propia
después del golpe dado por los generales traidores en contra de Lucio Gutiérrez. El pueblo ecuatoriano ha sufrido en carne propia, tal vez por no haber protestado con mucha mayor fuerza y por no haberse opuesto a ese golpe de Estado contra el gobierno, que repito, según las cifras, no los cuentos, tiene los mejores logros sociales, económicos y éticos de toda la historia del Ecuador. Pero ahí se inicia la tragedia nacional, en el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez dado por los generales, porque luego llegan los correístas y esa es una tragedia nacional. Rafael Correa contaminó todo, no solo la justicia, y por eso se habla de narcojueces, de narcofiscales, sino también las Fuerzas Armadas. Flexibilizó el ingreso tanto a la Policía Nacional como a Fuerzas Armadas. Y hay algunos que fueron justamente para desde adentro tratar de corroer a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y por eso es que vemos ahora realmente con dolor, como decía, y también con indignación, que los llamados a cuidar el orden, los llamados a ser un ejemplo de honor, de dignidad, de grandeza, más bien están pues con focos, porque no son todos, son pequeños, pequeñas muestras que sirven para decir que también han sido penetradas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Aquí se requiere un cambio total. Nosotros venimos hablando desde hace un par de años atrás que el Ecuador y algunos países de América Latina tienen que ser refundados. Los actuales sistemas del sistema democrático, el sistema legal, la constitución, la parte económica no dan más, colapsaron. Tenemos que aprobar un nuevo marco institucional, aprobar una nueva constitución, un nuevo código orgánico integral penal. Bueno, ha movido ahí su cámara, no, nada más. Eh, pero entiendo que el audio estábamos bien, solo que giró su cámara. Parece que topó su cámara nada más con la mano y la volteó. Pero nosotros estamos bien, coronel. Siempre democráticos aquí. Estamos bien. Estamos bien. Ojalá puede. Él está haciendo. Es su internet también. Eh, Tan pronto lo retoma. ¿Puede retomarlo? Puede retomar. Estaba bonita la conversación con el expresidente. Es un expresidente. Y él estuvo en 3 escenarios, este hombre. Estuvo en 3 escenarios políticos. Tomen en cuenta ustedes. Es el edecán del expresidente Bucarán. El primer presidente destituido, defenestrado, que lo sacaron porque era loco. Así dijeron unos hombres, ¿sabes qué? Está loco. Entonces lo votaron. Y todo el pueblo se reía. Y sí salían a las calles. Sí salían a las calles porque de repente cometía actos de corrupción, que es juegos de niños comparado con lo que se ha visto últimamente, ¿no? Y era el edecán del presidente. Pero el presidente era elegido democráticamente. Presidente que le había ganado a Nebot. Ahí esa es parte de Nebot, no hay que perderla nunca de vista. Presidente que le gana a Nebot, que viene de los suburbios. Este presidente, candidato que viene de los suburbios y gana. Y el otro no le perdona, nunca jamás en la vida. No le perdonó. Y así, y este era el edecán, como todo presidente tenía sus edecanes, pues este es el edecán del presidente al que lo sacan del poder de manera, sí puede ser el término, violento, inconstitucional, abrupto, súbito, lo sacan del poder. Y él participa ahí, el coronel Gutiérrez, como coronel del ejército, edecán, simplemente vivió esa experiencia. Imagínense, saborea lo que es el poder desde la espalda del presidente, saborea lo que es el poder de un gobierno democrático.
y, y luego pues pasa el alarconato y todo eso y llega, tiene más estabilidad un Alarcón impuesto por las oligarquías, es cierto, ese entonces, en esos tiempos era bien adecuado ese término, bien acuñado, oligarquías. Tiene más estabilidad Alarcón, el hombre de los contratos de sobreprecios y que nunca fue tonto, hizo eso y se puso a buen recaudo, se mandó a guardar. Nunca jamás en la vida ustedes lo volvieron a oír hablar. Solo pasa jugando tenis, nada más. Es multimillonario. Se acabó. Salió la virgencita en poco tiempo y se escondió. No se expuso nunca este hombre. Luego del fraudulento gobierno de Alarcón. Pero después participa el coronel Gutiérrez, en cambio, mandándolo a su casa a Maguad. A Maguad. Y de alguna manera también es cómplice de las mismas fuerzas políticas que defenestraron a Bucarán. Porque él habla otra vez de la oligarquía, dice de Febres Cordero, de Nebot. Otra vez está ahí Nebot, el Partido Social Cristiano, y de nuevo la izquierda democrática. De nuevo la izquierda democrática ha sido partido golpista, fíjese, de no creer, un líder demócrata hasta más no poder como el presidente Borja, pero en política nada es como se ve, ¿no? Nada, siempre el afán del poder lo llevó otra vez a tumbar al presidente Maguad. Y está diciendo clarito, ¿no? Él mismo da testimonio que se unían los convocaban a los militares para que autoricen si sube el IVA o no. ¿Qué tienen que ver los militares en eso? ¿Se pueden imaginar ustedes ahora que hemos madurado nosotros política y democráticamente? ¿Qué tienen que ver los militares consultándoles un gobierno? Oye, mi coronel, mi general, mi mayor, ¿subimos o no subimos el IVA? Pues ellos han sido obedientes la vida entera. ¿Por qué podían deliberar resoluciones eminentemente políticas? Si ven cómo nos han tomado el pelo la vida entera. Y dicen, no, es que nosotros tenemos que estar del lado del pueblo. O sea, no eran el pueblo. No eran el pueblo. El pueblo no se pone del lado de nadie. El pueblo es el pueblo. Es un solo frente. Es un macizo el pueblo. Entonces, queda en evidencia. Dejan en evidencia cómo se fraguan los golpes de Estado, cómo los militares apoyan o no a un gobierno. Y pues se quedan calladitos en la asamblea, que lo quieren tumbar a Lazo, no hay cómo. ¿Por qué? Porque los militares no van a apoyar. Entonces, hagámonos los tontos y digamos que vamos a hacer un juicio por ahí simplón. De acuerdo, para no quedar en ridículo. Porque si no tenemos las calles, dice La Pazviño. ¿Qué calles? Demostrado está que nunca nadie tuvo gobierno por las calles. Lo tumba porque General Moncayo dice que se cae y su hermano también dice que se cae el otro presidente.